Hola, ¿qué tal amigos de Canal Freak? En este video vamos a contarles lo que ha sido los 20 años de PlayStation a lo largo de su exitosa carrera. Un día 3 de diciembre de 1994 la historia de las consolas iba a dar un salto hacia la estratosfera. El lanzamiento y venta de la consola originó un quiebre sin precedentes en la industria de los videojuegos. Hablamos de la PlayStation hecha por Sony. El lanzamiento y la venta de la PlayStation originó un quiebre sin precedentes en la industria de los videojuegos. Todo esto comenzó con la ruptura de un acuerdo económico que tenía Sony y Nintendo, quien el primero, Sony hablamos, debía fabricar CD-ROM para SNES. Debido a la escasa venta de este producto se canceló el proyecto y Sony decidió lanzar su propia consola con su propio sistema de CD-ROM. Su lanzamiento en Japón durante diciembre de 1994 y en Estados Unidos en enero del 95 a un precio de $149 lideró a que finalmente Sony vendiera más de 100 millones de consolas a lo largo del mundo. El control original de PlayStation no incluía joysticks, lo que se comenzaron a implementar mucho más adelante debido al aumento de juegos que tenían más interacción con el entorno, los juegos 3D. Luego de esto apareció el DualShock, que incluiría vibrador. Otros accesorios fueron el multitap, que te permitía jugar con hasta 4 de tus amigos, y la siempre fiel memory card, con una capacidad de 1 MB, que a estas alturas en avances es un poco irracional. Una de las grandes ventajas de PlayStation era su extenso catálogo, con títulos que a esta altura, ya pasando 20 años, se han transformado en clásicos que sin lugar a duda más de alguno pudiste haber jugado. Metal Gear Solid, Soul River Legacy of Kain, Dino Crisis 1 y 2, Crash Bandicoot 3 Warped, Gran Turismo, Resident Evil 2, también Resident Evil 3, Spyro the Dragon, Final Fantasy VII, Doom, Medalla de Honor, Tomb Raider 2, Silent Hill y Tekken 3 formaron parte de la gran colección que tuvo esta PlayStation 1. Todos estos juegos entregaron horas y días de entretención a muchos de nosotros durante 7 cortos años, solo para después hacerle espacio a... Al poco tiempo de haberse lanzado la Dreamcast en Japón, no fue solo hasta un 2 de marzo de 1999 donde se confirmaba que vendría la sucesora de la exitosa PlayStation. Durante la demostración técnica de los gráficos que iba a tener la PlayStation 2, Sony nos mostró un compilado de imágenes que sería la revolución visual en motores gráficos para consolas. Una de las claves del éxito de Sony fue su apuesta en el uso del DVD, que fue un formato de disco de mucha mayor capacidad que su antecesor, el CD-ROM. La consola se lanzó el 4 de marzo del año 2000 en Japón y posteriormente en Estados Unidos. Logró precios de hasta, en casos como Europa, de 900 euros. Dentro de sus características era la inclusión de 2 puertos USB, salida de audio óptica que para ese tiempo no era tan avanzada como los home cinema que tenemos hoy en día. También un conector IEE 1394 o Firewire o iLink, que se suponía iba a ser usado para cámaras digitales o webcams, pero debido al poco uso y poca aceptación del público, fue removido del diseño durante años posteriores. Conexión a cable de red, disco duro ATA de 3,5 y 2 ranuras para conectar 2 memory card que ahora eran de mayor capacidad de 8 MB. El éxito del DualShock llevó al desarrollo de DualShock 2, controles que incluían 2 joysticks y vibración en serie, pero la sucesora de la PSX tenía otro as bajo la manga. A diferencia de su competencia, los juegos de PlayStation 1 eran compatibles para la PlayStation 2. Todo esto generó un plus, ya que para esa altura la oferta de juegos que estaban disponibles para la PlayStation 2 era extensa pero no muy llamativa, así que los fanáticos se tuvieron que acostumbrar a jugar los grandes clásicos en esta nueva consola. Esto no sería todo para PlayStation 2, ya que desde su lanzamiento se vendieron más de 155 millones de consolas, transformándose en esta la consola más vendida en la historia de los videojuegos. Pero este merecido descanso no lo obtuvo sola. Dentro de su arsenal encontramos grandes títulos como por ejemplo God of War 1 y 2, Metal Gear 3 Snake Eater, Shadow of Colossus, GTA 3, GTA San Andreas, Devil May Cry 3, entre tantos otros. Sony no se conformaba con quedarse solamente en los hogares de los jugadores, ahora estaba a punto de dar un salto hacia la movilidad. La PlayStation portátil es la tercera consola de Sony, pero la primera en el mundo de los portátiles. Fue lanzada el 13 de mayo del 2003 durante la E3 en conjunto con la Nintendo DS, su principal competidora. La PSP llegó a Japón el 12 de diciembre del 2004 y a Estados Unidos un 24 de marzo del 2005.
Lo más curioso es que Sony no intuía el éxito que sería su consola portátil, lo que se vio reflejada en los números de venta, donde llegó a vender 170.000 unidades en los primeros días, y a finales del 2007 la PSP registró ventas por sobre los 25 millones de unidades, pero aún así no logró superar a Nintendo DS. Durante la E3 del 2007, Sony anunció una variación de la PSP, la PlayStation Portable Slim Lite. Los cambios consisten en un menor peso de 280 gramos a 189 gramos, una reducción de un 33%, un menor grosor de un 19% y además de un menor tiempo de carga en los juegos. Un poco después se lanzó la PSP 3000. Esta portátil, directa a continuación de la PSP Portable Slim Lite, tiene una pantalla de LCD con mejor gama de colores, extensión de la duración de la batería, un mejorado contraste que permitía jugar al aire libre, donde no tenías que preocuparte tanto por la luz natural. Dentro de sus otras características encontramos un micrófono integrado que permite utilizar la PSP como un aparato de comunicación, donde también se incorporaba Skype vía Wi-Fi, que fue una actualización que no ocurrió hasta el año 2008. Posterior al tremendo éxito que tuvo el lanzamiento de las portátiles al mercado, Sony volvió a sus raíces y a los hogares. I hope you've enjoyed this Monster Machine and outstanding software showcase throughout the presentation. And now, I have the final and the biggest announcement. Everyone, this is PlayStation 3. El 16 de mayo del 2005, Sony reveló la PlayStation 3 durante la E3 de ese año, en un evento que reunió a los sabios de las consolas, en donde todos esperaban al gigante nipón. La consola no llegaría a los mercados hasta el 12 de noviembre en Japón y el 17 de noviembre en Estados Unidos. Dentro de los accesorios encontramos el DualShock 3, el PlayStation Eye y el PlayStation Move. Otro quiebre que se realizó en la historia de la PlayStation es la incorporación de un servicio de juegos, descarga y contactos online, la PlayStation Network, servicio disponible para PlayStation 3, PlayStation 4 y sus portátiles. Este servicio de PlayStation integraba asistencia sobre juegos, guías, carga de dinero electrónico y un catálogo que sigue creciendo hasta el día de hoy, donde se registran más de 80 millones de usuarios. El éxito de PlayStation 3 solo fue combustible dentro de los ambiciosos sueños del gigante nipón. Fue esta misma ambición que los llevó a equivocarse y aprender nuevas lecciones. El lanzamiento de la PlayStation Go fue el año 2009 y muchos coinciden que fue prematuro, si pensamos en el hecho de que esta versión no traía el lector de discos UMD, lo que te obligaba a descargar los juegos de formato digital. Esto generó el rechazo generalizado de la fanaticada. A esto le sumamos que su precio solo tenía $50 de diferencia con la PlayStation 3, y esto que naturalmente a los compradores no les hacía mucho sentido adquirirla. Sony trató de arreglar esto y solo lo logró en algunas partes del mundo, donde se podía trasladar los juegos desde el formato físico al digital para así aprovechar la PSP Go, ya que en la biblioteca digital tampoco había una gran gama de contenido disponible. Así fue como, después de muchos intentos de levantar la consola, Sony desistió y prefirió abocar sus esfuerzos a lo que de verdad les importaba. Y lo que le importaba a Sony era entregar un dispositivo de calidad que cumpliera con las demandas de los gamers, que cada día se vuelven más exigentes. Así fue como Sony aprendió sus errores y el 27 de enero del 2011 se lanza al mercado la PlayStation Vita, todo esto en el marco de la PlayStation Meeting de Japón. Esta consola llegó al mercado el 22 de febrero del 2012, la cual iba a competir directamente contra la Nintendo 3DS. Dentro de sus principales características estaba una pantalla de 5 pulgadas de alta definición OLED, 2 joysticks analógicos, se incluirían cámaras en el frente y en el reverso para tomar fotos, grabar películas y participar en videollamadas. Una de las grandes diferencias de sus antecesoras portátiles era que la PlayStation Vita era lanzada con el catálogo más grande de juegos, que incluía 25 títulos el día de lanzamiento y el resto se fue incorporando a medida que pasó el tiempo. El precio variaba dependiendo si la comprabas con o sin 3G, ya que ambas versiones poseían Wi-Fi. La versión solo con Wi-Fi tenía un valor de $249 y la versión de Wi-Fi más 3G tuvo un valor de $299.
Durante los primeros días de venta, la PlayStation Vita logró irse a casa de 325.000 gamers. Esto cambiaría la semana siguiente, donde su comercialización caería un 75%, vendiéndose solo 74.000 unidades. Durante ese periodo ya habían perdido la batalla contra la Nintendo 3DS. Posteriormente, cuando la consola fue lanzada globalmente, Sony registró ventas de 1.2 millones de unidades y hasta el día de hoy la cifra se eleva a 9 millones. Lo triste es que aún no le ha podido ganar a la Nintendo 3DS, que tiene cerca de 154 millones de unidades vendidas. Sony se iba a tomar un receso del mercado portátil solo para volver a lo que en verdad sabían hacer bien, entretener en el hogar, pero esta vez con un enfoque un poco más innovador. La empresa nipona no había perdido de vista que su meta era conquistar el mercado de las consolas de hogar. Ya habían hecho lo suyo con PlayStation 2 y PlayStation 3, quienes habían vencido a Xbox y a Xbox 360. Ahora Sony iba a dar el golpe de gracia. Oh, this fast healing stuff is gonna come in real handy. This is our day. El 20 de febrero del año 2013, durante la famosa PlayStation Meeting en Japón, Sony anunció la llegada de la sucesora de la exitosa PlayStation 3, lo que ellos mismos denominaron el futuro de PlayStation. Sin rodeos y sin tratar de confundir a sus fans, Sony nombró a la nueva consola como PlayStation 4. Posteriormente, el 10 de junio del 2013, durante la E3, Sony mostró un poco más de lo que sería la tan ansiada nueva entrega, incluyendo características, fecha de lanzamiento y lo más importante, los precios. Su precio de lanzamiento fue de $399, en contraste con la Xbox One, que fue de $499. Agregaba también que podía reproducir juegos usados siempre y cuando fuesen originales. Los accesorios era el mejorado DualShock, que continúa con el mismo nombre, llamándose DualShock 4. Este control posee un touchpad que cumple distintas funciones de acuerdo al juego que estemos jugando. La PlayStation Camera, que fue un total rediseño de la PlayStation Eye, fue una reinvención que incluye 2 cámaras y 4 micrófonos. La cámara no precisa del PlayStation Move Controller para ser usada, ya que su mecanismo de detección de movimiento fue diseñado para la independencia. Esto no quitaba que puedas usar tu PlayStation Move Controller con juegos como Just Dance 2014, que te ofrecen la opción de usar o no el mando. Sony trató de abarcar la mayor parte del mercado en poco tiempo, lo que dejó claro en sus fechas de lanzamiento: el 15 de noviembre en Canadá y Estados Unidos, 29 de noviembre en Japón y en los 3 meses subsiguientes en el resto del mundo. Las ventas de la consola marcaron y rompieron grandes récords, que según la firma de DFC logró vender más de 2.1 millones de unidades en los primeros 18 días de preventa, y hasta el día de hoy PlayStation 4 ha vendido más de 10 millones de unidades, superando en proporción de 3.5 a 1 a Xbox One. Sony ha conocido de victorias y derrotas durante estos 20 años de PlayStation, una consola que nos ha acompañado durante estos años y que prácticamente ha crecido junto a nosotros. ¿Cuál es tu momento PlayStation? ¿Cómo te marcó PlayStation? Cuéntanos y postea en Canal Feric, comparte este video y participa. PlayStation